Una vez más, solo creed. Solo querer. Solo querer. Todo es posible. Solo querer. Señor, creo en ti. Creo en ti, Señor. Creo en ti. Todo es posible, Señor. Creo en ti. Amado Dios y eterno Padre, nos colocamos delante de tu santa presencia y levantamos nuestras manos, abriendo nuestros corazones, diciéndote gracias, amado Dios, por concedernos la vida y gracias por darnos la oportunidad de estar en el lugar del deber, donde nos hemos reunido para alabarte, glorificarte, darte a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza, comprendiendo lo que tú dijiste a la mujer junto al pozo: mujer, créeme que la hora viene y la hora es que ni en este monte ni en Jerusalén han adorado al Padre en espíritu y en verdad, pero la hora es y la hora viene donde Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Por ello te damos gracias, amado Dios, porque así como aquella mujer junto al pozo, que tenía 5 maridos y vivía con el sexto, no había reconocido el tiempo de la visitación, pero ella, siendo una simiente de Abraham, estaba ordenada para obtener vida eterna y poder reconocer el tiempo de su visitación. Hoy nos ha tocado a nosotros, Señor, miramos hacia esa escena y vemos como aquella mujer representando a la iglesia, o la condición de la iglesia, nos estaba representando a cada uno de nosotros en la forma individual en la que llegamos ante tu presencia, pecadores, salvo por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Y por eso te decimos gracias, amado Dios, por haber pensado en cada uno de nosotros antes que el mundo fuese, en tu visión mirando hacia el futuro. En cada tiempo, en cada edad, había un remanente o un puñado de tus hijos ordenados para comprender el tiempo asignado en el cual a cada uno les tocó vivir. Y nosotros, amado Dios, nos tocó vivir en el tiempo más glorioso, donde también es el tiempo más difícil, donde sobreabundaría el pecado, pero también la gracia sobrepujaría y saldría avante por medio de tus hijos ordenados a vida eterna, para luego a través de nuestras vidas expresar al lirio de los valles, a la rosa de Sarón, al Cristo resucitado, luego expresado a través de una novia limpia, pura, virgen, sin mancha y sin arruga, estando ordenada para ser levantada y llevarla a la cena del Cordero. Gracias te damos por eso, Señor, porque no han sido nuestros méritos, no ha sido, Señor, nuestros propios pensamientos, ha sido tu soberanía, ha sido tu amor, tu gracia, y por eso te decimos gracias, amado Dios, por todo lo que tú has hecho en favor nuestro. Y por qué no estar agradecidos diciéndote gracias por lo que tú estás haciendo, y decirte gracias, amado Dios, por lo que ha de hacer en beneficio de nuestras vidas en el tiempo futuro, comprendiendo que la obra que tú has iniciado en cada uno de nosotros, tú mismo la terminarás, porque tú eres el alfarero, el constructor, tú eres el gran arquitecto que está obrando a través de pieles humanas para llevarnos a la estatura de un varón perfecto y luego darnos ese bautismo del Espíritu Santo en una
colocación plena dentro del cuerpo místico del Señor Jesucristo, y luego así irnos ante tu presencia para luego, cuando hagas cielo nuevo y tierra nueva, poder morar de eternidad a eternidad. Así que de antemano gracias, amado Dios, porque comprendemos, nuestras mentes han sido abiertas, nuestros velos han sido quitados, y hoy podemos decirte gracias, amado Dios, por el colirio espiritual que tú nos has otorgado para ungir nuestros ojos y quitar la venda de toda tradición, de todo credo, de todo dogma, y traernos a la luz de tu palabra. Y aquí estamos, amado Dios, para hacer las antorchas encendidas en medio de las tinieblas y poder mostrar que realmente hay un pueblo sazonado y salado por tu palabra, para poder así, Señor, tener vida y vida en abundancia, y luego de nuestro interior, de nuestro corazón, puedan salir ríos de agua de vida para aquellos que están sedientos, hambrientos y necesitados. Amado Dios, oramos por aquellos que no te han conocido todavía en el poder resurrectivo, pero que están ordenados para la vida eterna. Oramos por aquel pueblo, Señor, por aquellas almas, porque sabemos que hay un último que tendrá que ser llamado, y cuando de entre ese último, entonces todo será terminado, el velo o el telón, Señor, será enrollado, y luego, Señor, la escena terminará para el pueblo gentil, pero esa novia se irá hacia los brazos tuyos para ser llevada al gran hogar milenial. Señor, nos abandonamos en tus manos, pidiéndote que tome control de este servicio, nos permita entrar en el Espíritu, estar atentos a la porción que tú tengas. Yo ato todo ungimiento, toda cosa contraria, todo espíritu negativo lo sujetamos, lo colocamos bajo el estrado de nuestros pies, y que al vocear tu palabra haya libertad, y también, Señor, podamos tener ese sexto sentido en acción para poder ver lo que tú tienes en favor de nuestras vidas, y podamos así comprender lo más hermoso que es la deidad, Dios, Señor, obrando y morando en el corazón del ser humano. Nos abandonamos en tus manos y nos reportamos al servicio tuyo, pidiendo tu bendición de principio a fin, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos con acción de gracias. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un gloria al Señor en esta mañana? A cada uno saludándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la bienvenida a cada uno a este lugar. Si alguien nos visita, sea bienvenido. Nos sentimos contentos de que puedan estar aquí con nosotros en compañerismo, y así poder gozarnos por medio de la bendita y eterna palabra del Señor. Me gustaría que cantáramos este himno antes de ir a la escritura. El 266, la fuente eternal allí. No sé cuántos han hallado esa fuente eternal. Por fe contemplo redención. Por fe contemplo redención, la fuente carmesí, Jesús capaces de salvar, lo más hermoso, su vida dio por mí. La fuente sin igual hallé, de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego a mi Jesús, dígale, la duda ya se va. Y lo más hermoso, el hombre viejo muerto está, en Cristo vivo ya. La fuente sin igual hallé, de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es, dígale al Señor, saber que salvo soy, entronizado es. A ver, ¿dónde? Jesús, dígale, en este corazón. La fuente sin igual hallé, de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí.
Oh, gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, mi buen Jesús, Cordero de mi Dios. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego a mi Jesús, la duda ya se va. El hombre viejo muerto está, en Cristo vivo ya. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable, Cuán inefable gozo es lo más hermoso, saber que salvo soy. Entronizado está Jesús. A ver, ¿dónde? En este corazón. La fuente sin igual hallé De vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh, gracia excelsa, Oh, gracia excelsa de mi Dios, dígale, profundo es el amor de mi Jesús, mi buen Jesús, Cordero de mi Dios. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. le damos gloria al Señor. Qué bueno que por su gracia y por su amor Él nos llevó a esa fuente. No es que nosotros la hayamos encontrado, sino que Él nos llamó por su gracia y nos fue por medio del Espíritu Santo. Dice el profeta que el Espíritu Santo es como un sagüeso. Suena como feo lo que acabo de decir, pero dice el hermano Abraham que el Espíritu Santo es como un sagüeso, y eso mismo nos vino, nos encontró, y Él mismo nos va llevando hacia Él mismo, porque dice, es Él mismo recogiéndose a sí mismo. Entonces nosotros hicimos igual que Adán. Cuando el Señor dijo, Adán, 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 ¿dónde estás tú? Y nosotros, cuando este mensaje se nos presentó, creo que más de uno nos dio miedo tomar la decisión. Y uno de los puntos, bueno, personalmente yo decía, bueno, y si yo tomo la decisión y sigo este mensaje, y si no le puedo cumplir, no le puedo obedecer. ¿Alguna vez a usted le pasó eso? Decía, no, yo mejor como que me quedo quieto, es que es duro este mensaje, es dura esta palabra. ¿Quién podrá vivirla? ¿Quién podrá soportar? Pues los elegidos, los llamados a vida eterna. Pero como uno en el momento la mente está tan estrecha y llena de dudas, llena de insabores, entonces se reduce uno a que no es nada, que solamente es como una cucaracha allá en las tinieblas. Pero cuando este glorioso mensaje pegó y alumbró nuestros corazones, y luego pudimos ver que dentro de nosotros había una pequeña partícula o representación del Señor, entonces eso se unificó el uno con el otro, y aquí estamos nosotros diciendo, por fe contemplo redención. Oh, gracia excelsa de mi Dios. Poder decirle que a un infeliz, pecador,
por su gracia lo ha salvado. Entonces, ¿cuántos en esta mañana creen que Dios los ha salvado? No hemos de vivir, no debemos de vivir nosotros achicopalados, no, Señor. Somos el pueblo más especial que hay sobre esta tierra, aunque nos digan que no somos nada. Somos extranjeros y advenedizos, vamos de paso, pero vamos para un lugar donde no puede entrar ni una partícula de pecado. Nada puede entrar allí sino solamente santidad. Y yo creo que a eso nos hemos venido a congregar, a eso hemos venido en esta mañana, que Dios nos hable por su palabra, porque creo que cada día, a medida que la palabra va saliendo, va haciendo más trabajo en nuestras vidas, nos va moderando más cada día, nos va dando más asentamiento en la misma palabra y vamos comprendiendo realmente el plan que estaba en la mente del Señor y cómo Él quiso venir a desarrollarlo. Si me acompañan en 2 Corintios capítulo 3, el verso 6, perdone que los tenga un momento de pie. Y vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando sobre develando a Dios. Lo tenemos ya, hermanos. 2 Corintios capítulo 3, el verso 6. Y leemos lo que realmente es un cambio de dispensación. Dice en el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria, o sea lo que Moisés escribió en las tablas, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, la única forma de que nosotros podamos ver la luz de Dios es que Cristo mismo nos quite el velo. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿cuántos convertidos hay en esta mañana? Pero cuando se conviertan al Señor, ¿cuál es la promesa? El velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, o sea, la revelación de la palabra, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pueden tomar sus asientos para leer las otras dos escrituras. En Lucas 18:34 lo hemos estado tomando como base, mirando lo que dijo Jesús allí cuando estuvo antes de anunciar su muerte.
él habló muchas cosas. Y en el verso 34 dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él habló muchas cosas, hubo milagros, señales, prodigios. Era tanto así que los mismos sacerdotes de ese día lo llamaban hijo ilegítimo. Decían que era un hijo bastardo, que había nacido fuera de matrimonio y que era un hijo nacido en fornicación. Eso decían de Jesús. Y estaba tanto la gente tan ciega que no pudieron comprender quién era él. Entonces, Dios, obrando en el oficio de hijo, estaba velado ante los ojos de ellos, que aún una simiente de Abraham llamada Felipe también estaba cegado y velado, y dijo: Señor, muéstrame al Padre y me basta. Pero Jesús, hablándole a él, le dice: Felipe, tanto tiempo que ha estado conmigo y no ha visto al Padre, yo y el Padre somos uno. Podríamos decir en esta mañana, tanto tiempo que lleva usted congregándose en este lugar y todavía no ha entendido ni qué es realmente la dispensación del Espíritu Santo en este día. Una pregunta, ¿no? Como podríamos decirle, tanto tiempo que se está congregando y todavía no está seguro de su nuevo nacimiento. ¿Sí o no? Como de pronto decirle, tanto tiempo que se está congregando con nosotros y todavía usted no sabe qué es el Espíritu Santo en poder y en plenitud. Solamente pregunta, ¿no? Entonces, si nosotros miramos a nuestro día, hay mucha gente que viene y se congrega y todavía sus ojos están velados. ¿Sí o no? Velados a un plan perfecto, velados a una realidad, velados de no entender ni de dónde vinieron, ni a qué vienen, ni para dónde van. ¿Sí o no? Entonces vemos que Felipe, al momento de que Dios obró a través de él por su gracia, tuvo que llegar a entender y el velo le fue quitado. Entonces vemos aquí como dice el verso 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Así hay mucha gente que viene y se congrega, oye la predicación y salen peor que lo que vinieron, no entendiendo lo que se dice. Pero hay otros que salen comprendiendo lo que se dice. En serio, hay unos que salen más contentos y otros salen más aburridos, como un contraste, ¿no? Pero lo que sí hay que entender es que dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sí o no? Pero lo más hermoso es que dice, mis ovejas, ellas oirán mi voz, ellas van a entender el programa, van a ver los personajes en escena y se van a ver cuál es el papel de ellos mismos dentro de ese programa. Oye, qué cosa tan bonita, ¿no? Pero miremos aquí Isaías 45, el verso 15, otra escritura que tomamos como base. Esto ya lo habló el profeta Isaías en inspiración, habiendo él tenido una experiencia cuando entró al lugar, a aquel lugar que era el templo en aquel día, cuando murió el rey Usías. Él entró allí, se fue para culto, de pronto a llorar de que se había muerto su gran amigo, donde dice el profeta que el rey Usías era el bastón de Isaías, donde él no se preocupaba de muchas cosas porque tenía dónde dormir,
tenía algo que poner en la mesa para comer y vivía tranquilo y iba y se congregaba y creo que seguía una tradición, creo yo que seguía como en una tradición. Pero como hemos dicho en muchas ocasiones que a cada santo le llega su Nochebuena, llegó el tiempo para que a este santo Isaías, un hombre que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos y que sus labios también eran inmundos, porque yo creo que aún en esa condición, cuando él lo reconoció, yo creo que el hombre hasta mentía, de pronto hasta era grosero, ¿sí? Porque era la parte humana en la forma que él había nacido, y pudo reconocer que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos y que sus labios también eran inmundos. Eso es lo que nosotros necesitamos también reconocer, que nosotros también nacimos y actuamos y nos envolvimos y rodamos igual que los del mundo, ¿sí o no? Que hoy en día alguien aquí ya pueda dejar de decir groserías o de mentir o de hacer muchas cosas es porque ha sido la gracia y el amor de Dios, ¿sí o no? Pero cuando a él le sucedió eso y pudo tener allí una experiencia que él en su mente, creo que ese día se levantó, de pronto oraría como cualquier oración que hacemos nosotros cuando nos levantamos, una oración de carrera porque tenía que de pronto ir a hacer algún mandado, alguna diligencia, pero cuando se va a la iglesia, yo creo que él no pensó lo que le iba a suceder. Pero ¿cuántos creen que dentro del programa del Señor estaba determinado un día para él? Donde él pudo ver la gloria del Señor, pudo entrar a tener una experiencia sobrenatural con el Señor, y fue cuando ya vino y hubo un diálogo entre él y Dios, y fue cuando dijo, ¿a quién enviaré? Y fue cuando él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora, en esta mañana, ¿cuántos pueden decir, Señor, aquí estoy? Envíame a mí, Señor, a lo que tenga yo que hacer sobre esta tierra para llevar las buenas nuevas. Entonces, cuando él, ya en el transcurrir del tiempo, de tanto contacto con el Espíritu Santo, tuvo que llegar a decir en el verso 15 del capítulo 45 de Isaías, dice verdaderamente, tú eres Dios. Qué bonito cuando usted puede decir, para mí verdaderamente, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, verdaderamente para mí tú eres Dios, que te encubres. O sea, lo más hermoso es que para él ya se le había quitado el velo, pero luego se dio cuenta que para otros también se estaba encubierto. Dios de Israel que salvas. Qué cosa tan hermosa, ¿cierto? ¿Cuánto le dan un gloria al Señor? Bueno, yo quiero hacer un pequeño dibujito aquí en el tablero para continuar con el tema que hemos estado hablando. Y vamos a poner aquí, cuando vino el tiempo de la ley, Dios utilizó un hombre llamado Moisés. Eso fue en el oficio de Dios. Vamos a colocar aquí Dios, obrando en 3 dispensaciones. Primero empezó a obrar en la dispensación del Padre. Y para poder darse a conocer en ese día, entonces vino a través de columna y nube, ¿cierto? Pasaron los años y luego viene nuevamente y se da a conocer en el oficio de hijo, profeta. Entonces viene y se desarrolla el oficio del hijo del hombre a través de Jesús. Cuando llega el momento en que él sale de la escena, viene el aposento alto, y allí en el aposento alto
viene algo que se llama Pentecostés. Y en ese Pentecostés pasaron muchos años de aquí a acá, donde nunca más se volvió a ver la columna de fuego. ¿Cierto? Muchos años. Viene Dios y se hace carne. Dios se hace carne, condescendiendo un poco más para tener contacto con su creación, con sus hijos. Y luego se va. Y él dice, vine del Padre y vuelvo al Padre. Entonces él vino de Logos o de columna de fuego, se hizo carne y volvió al Padre. Y cuando viene el aposento alto en Pentecostés, entonces viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y en este derramamiento del Espíritu Santo nuevamente se posó sobre las cabezas de todos ellos como lengüetas, ¿sí? O sea, columna de fuego. Y luego empezó el Señor a obrar a través de los apóstoles. ¿Sí está muy bien? A través de los apóstoles. Y viene y levanta a un hombre llamado Saulo de Tarso. Entonces vamos a colocar aquí a Saulo de Tarso para iniciar Dios él mismo obrando a través de 7 edades. Y cuando empieza a obrar él a través de esas 7 edades, entonces empieza Dios mismo a obrar en el oficio de Dios, en el oficio de Dios. Pasan los años, un promedio de 2000 años, y cuando estuvo con Saulo de Tarso y con Pedro, esa columna de fuego se hizo presente, ¿cierto? Se hizo presente, aun cuando Pedro estaba en la cárcel, la columna de fuego abrió las rejas, ¿sí? Y a Saulo de Tarso le apareció Jesús, no en la forma física, sino en la forma del Padre, en Logos, y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él veía un resplandor, y de ahí se ocultó, y no se volvió a ver. ¿Sí o no? Se ocultó y no se volvió a ver esa columna de fuego hasta el cumplimiento de una escritura, Lucas 17:26 y el 30. Dice, así como fue los días de Noé y los días de Lot, sería la venida del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. Entonces, como él vino en el oficio del Hijo del Hombre, para su primera venida, para su segunda venida, también tendría que venir en el oficio del Hijo del Hombre. Entonces, coloquémosle aquí primera venida. Y para su segunda venida, nuevamente vendría el cumplimiento de darse a conocer en el oficio del Hijo del Hombre, en un Hijo de Hombre. Entonces, en un Hijo de Hombre, y este tiene nombre, se llama William Marion Branham. Entonces vemos cómo en el año 50, aparece nuevamente la columna, ¿sí? La columna de fuego. Y luego vemos cómo en el año 63 aparece la nube. ¿Qué estaba haciendo el Señor?
identificando su ungido, mostrando cómo nuevamente tendría que darse a conocer. Las 7 edades es el oficio de Dios obrando, y cuando ya vino el momento aquí a terminar, el mismo mensajero aquí fue el Espíritu Santo, que fue el Espíritu Santo el mensajero a la edad pentecostal para el derramamiento de los dones. Entonces, hasta aquí creo que me quedó un poquito claro, ¿sí? Bueno, yo sé que de pronto otros dirán, bueno, ¿y qué quiere decir todo eso? Pues todo eso quiere decir que son 3 oficios de un Dios obrando en 3 dispensaciones diferentes, el mismo Dios en 3 dispensaciones diferentes, cambiando de máscara, cambiando de morfe. ¿Sí me hago entender? A ver, no piensen en los frijoles, no piensen en el arroz, ni en la piernita de pollo que se va a comer, sino metas en el espíritu. Es que veo unos que están distraídos y creo que de pronto están pensando, no sé si en sus familiares o están pensando de pronto en el almuerzo, pero metámonos un poquito al tema para que el diablo no le robe la bendición, porque es que tenemos que entrar en el espíritu y estar atentos. Yo no sé si usted estuvo atento a la oración que hice al principio, y esa oración que yo hice al principio ni está escrita aquí en ningún papel, eso es inspiración de parte del Señor. No sé si usted cae todo lo que el Señor dijo a través de la oración, pero metamos en el espíritu, entremos y verá que vamos a salir un poquito más mejor que como vinimos. Entonces, mirando esto, mirábamos nosotros, o vamos a ir a una escritura de 2 Corintios capítulo 5, 19, 2 Corintios capítulo 5, el verso 19, y leemos lo que nos decía el apóstol Pablo. ¿Ya lo tenemos? 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Mire lo que dice la Biblia. Estas son escrituras que usted, si puede apuntarlas, apúntelas. Si puede, tiene un resaltador ahí en la Biblia, resáltela. Si yo le mostré a la mía cómo está, diría, hermano, y usted la puede entender con todos los mamarrachos que tiene. Pues sí, sí la entiendo, pero qué bueno. Hay gente que dice que no, que es pecado tacharla, rayar la Biblia, o bueno, rayarla así, pero digo resaltarla y colocarle algo. Para mí creo que no es pecado, sino por lo contrario, es un aporte donde usted va a tener algo que más adelante le va a servir de material para poder usted comprobarle a otra persona lo que dice la misma escritura. Entonces dice aquí en el verso 19, ¿qué dice el verso 19? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, si nosotros miramos, Dios nos dio un ministerio, no de la letra, sino del espíritu, y ese ministerio es un ministerio de reconciliación. Pero lo más hermoso que debemos de nosotros de mirar es que dice la Biblia que Dios estaba, ¿dónde? No dice con, sino en Cristo, reconciliando el mundo, ¿sí o no? O sea, Dios estaba consigo mismo en Cristo reconciliando el mundo. Entonces, allí es donde tenemos nosotros que comprender que Él vino como hijo del hombre. Si miramos ahí donde dice Jesús, Él vino como el hijo del hombre, el profeta. Aquella mujer en todo su pecado, allí junto al pozo, ella lo reconoció a Él. ¿Sí o no? ¿Cómo estaba esta mujer? Con todo su pecado. Oye, qué cosa tan tremenda. Con 5 maridos y con el que estaba mancebada el sexto. Pero ella reconoció su día.
¿Sí o no? Ella reconoció su día. Ella dijo, sabemos que el Mesías viene, el cual es llamado el Cristo. Eso es lo que Él hará. ¿Ven? Ella reconoció, ¿por qué? Porque ella era una simiente predestinada. Ahora, en este día, cuando usted puede ver la promesa del día, de cómo Dios se da a conocer en la forma del Espíritu Santo, en la tercera dispensación, y lo ve usted por la Biblia, luego puede ver usted que es el cumplimiento de la palabra. Eso debería usted de darle gozo, de decir gracias, amado Dios, que lo estoy aprendiendo y lo entiendo, no estando en un instituto bíblico, no estando en un seminario, sino por medio de la predicación de la palabra, donde la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora yo puedo ver que encontré la fuente eterna. Por fe contemplo, ¿sí o no? La fuente carmesí. Y luego puede usted decir, saber que salvo soy. No, eso es algo muy, muy tremendo. Entonces, vemos nosotros que los demás que estaban en ese día, los que no estaban llamados a reconocerlo, no lo pudieron entender. ¿Sí estamos bien? No lo pudieron entender. No tenían con qué reconocer. O sea que no había en ellos simiente para identificarse con la palabra. ¿Sí estamos bien? Entonces es la misma escena hoy en día, pero ya en otro velo de carne, donde hay un montón de velos, de tradiciones, y cada denominación tiene un velo. Pero el Espíritu Santo prometió romper todos esos velos, así como rasgó el velo del templo cuando Jesús fue crucificado. ¿Sí me hago entender? Entonces dice el Espíritu Santo de esta manera: para sus obras Él cambia su forma. Entonces hay que entender que esto es un gran drama, y en este gran drama a veces el mismo personaje hace varias funciones diferentes. Entonces Dios mismo le gustó también meterse como actor dentro del drama. ¿Sí me hago entender? Y dijo, voy a bajar a rescatar el pueblo de Israel que está en cautividad. Aún José fue un profeta, Jacobo, Isaac, Abraham. Y hablamos la vez pasada de cómo Abraham, cómo hizo para entender cuando compra aquel lugar en Mampela. ¿Sí se acuerdan de la predicación? ¿Cómo hizo Abraham para entender que en Mampela, donde compró aquella porción de tierra y la cueva para enterrar a Sara, cómo supo Abraham que allá estaba Jacob enterrado? Jod. ¿Cómo hizo Abraham para saber que allá estaba Jod enterrado? Eso es algo bien tremendo. Y luego viene Abraham y compra aquel lugar por 400 ciclos de plata, y compra todo aquel valle donde estaban los árboles, y allá fue enterrada Sara, Raquel, Lea, Rebeca y todos los profetas. Luego José, que fue el que multiplicó allá el trigo, ¿sí? el que vendió a los hermanos, lo coge el papá, Israel, o sea Jacobo. Y lo más tremendo es que le dice, pon la mano donde el ángel me dañó el muslo, y juramenteme por el mismo Dios al cual servimos y creemos, de que cuando yo muera me van a llevar a enterrar allá. Dice el profeta, la pregunta es ¿por qué?
Y lo más hermoso es que cuando José va a morir, dicen, Dios nos va a visitar. Y la promesa se le habían dado a Abraham. Y pasaron creo que más de 400 años. Y viene Moisés. Y este Moisés coge los huesos que los había metido en una caja, ¿sí? En un cofre. Y toda la gente mirando los huesos, mirando los huesos, mirando los huesos. Porque decían ellos, si José habló de que estos huesos van a ser llevados a Palestina, a Canaán, cuando esos huesos salgan, nosotros también salimos. Cuando esos huesos salgan, nosotros también salimos. Ya, y esos huesos eran una señal. Pero qué hermoso cuando usted puede decir, yo sé que William Branham se levanta. Y cuando él aparezca, él nos saca. Suena duro, pero nosotros tenemos señales. Y lo más tremendo es que lo vamos a ver igual, no con túnica. Pero la mayoría de las denominaciones están esperando que venga el de túnica. Y nosotros no. Pero el tema es develando a Dios. Qué cosa tan bonita, ¿no? Entonces el problema en aquel día y el problema hoy en día es que ellos no lo pueden reconocer. Luego dice el profeta, para sus obras él cambia su forma. Allá él vino en la forma del Hijo del Hombre, que era el cumplimiento. Y luego dice el profeta, para las edades, los reformadores, hablando de Lutero, de Wesley, allá encontramos entonces que lo tenían encubierto como los israelitas, que cuando él aparece en los días postreros en la edad pentecostal, como el Espíritu Santo, ellos lo rechazaron y ellos hicieron lo mismo que hizo Israel. Entonces, hoy en día, ¿cómo está la gente denominacional? Velados. ¿Sí o no? Y lo primero que dicen, oiga, ¿y ustedes cómo hacen que están creyendo en un hombre, dice que nació en Estados Unidos, en Kentucky, y que está muerto? Y ustedes hablan más de William Branham que de Jesús. ¿Sí o no? Y hasta nos ponen nombre de branhamistas. ¿Sí o no? Y cuando a usted le dicen branhamista, ¿cómo se siente? Yo me siento contento. A mí me da gusto que me lo nombren. Y a otros es un fastidio que se lo nombren. ¿No le ha pasado eso? Cuando usted escucha el nombre de William Branham, ¿cierto que como que le da a uno más confianza? Como que da un poquito de seguridad. Y uno dice, ¿por qué? Es que lo más tremendo es que Hechos 3:25 dice que nosotros somos hijos de profeta. Eso dice la Biblia, dice nosotros somos hijos, a ver, sin miedo, de profeta. Eso dice la Biblia. Entonces no es culpa de nosotros que vengamos de la eternidad para comprender el plan del Señor que nos lleva de regreso a la eternidad. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Entonces, para nosotros, cuando escuchamos el nombre del cabeza árbol novia, nos da alegría. Y cuando escuchamos el nombre de cabeza árbol novio,
pues también nos da alegría. Luego dice el Espíritu Santo, ¿qué hace él ahora? Regresa como el Hijo del Hombre y luego de eso vendrá como hijo de David. Entonces, cuando viene como hijo de hombre o hijo del hombre, es el cumplimiento de Lucas capítulo 17, versos 26 y 30, lo cual es la profecía de Malaquías capítulo 4, el verso 5. He aquí yo os envío a Elías el profeta, el cual vendrá a restaurar todas las cosas, dijo Jesús en Mateo 17, 11. Porque Jesús en este momento está siendo retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Tras una pared, en el ministerio del oficio de padre, tras una pared, luego cogió y volteó la pared, sí, volteó la pared, y luego viene y llega Jesús, y luego volteó otra vez la pared, ¿sí me entiende? Pero resulta que hoy en día hay gente que tiene esa pared tan larga, es una pared tan larga, que todavía están guardando el sábado. ¿Sí o no? Es una pared larga de años, que todavía están guardando el sábado y no comen carne. Cuando Abraham le dio a Jehová, a Elohim, carne, y comió, ¿sí o no? Y luego viene y el Señor volteó la pared y llegó a Jesús. Y Jesús voltea a la esquina y dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar otro consolador para que esté con vosotros, al Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda la verdad, que no va a hablar de sí mismo, sino que va a hablar todo lo que oyere y le recordará todo y os lo hará saber. Y nos envió un profeta. ¿Sí o no? Nos envió un profeta. Y dice, y para que no haya duda, yo mismo, como volví al Padre, al Logos, yo mismo me voy a fotografiar con él. En el año 50 vino y se fotografió y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, porque él es Mateo 4:4. Y ustedes no van a vivir de cualquier palabra, sino van a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí estamos. Donde hoy en día nos dicen, nah. ¿Y a dónde está Jesús? No, pues está siendo retenido. ¿Sí o no? ¿Y él va a venir? ¿Por quién? No, pues por mí. Porque esa promesa es para una iglesia limpia, pura, virgen, sin mancha y sin arruga. Y yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí o no? Entonces, dice el Espíritu Santo, ¿qué hace él ahora? Regresa como el Hijo del Hombre y luego de eso como hijo de David. Hijo de hombre. Él es revelado en los últimos días como hijo de hombre de acuerdo a Malaquías. ¿Sí o no? Ellos lo sacaron y está por fuera tocando la puerta. ¿Cuándo lo sacaron a Jesús o al Espíritu Santo? ¿Sabe cuándo sacaron ellos al Espíritu Santo? En el año 56, ahí terminando el candelero, ya en la última edad, que es la Odisea, que es la edad ciega, donde vino el derramamiento de los dones. El mensajero de esa edad se llamó el Espíritu Santo, pero hubo un hombre que Dios utilizó, se llamó William Seymour. A él le faltaba un ojo para cumplir la edad ciega. Pero resulta que llegó el hermano Branham que dijo, yo ya no oro más por América.
Eso fue en el año 56. Porque por segunda vez lo han crucificado y lo echaron fuera del candelero. Pero tenía que ser así. Tenía que ser sacado del candelero y colocarse aquí a este lado, ya de las 7 edades del candelero, para que luego viniera el cumplimiento del oficio del Hijo del Hombre en un hijo de hombre. ¿Sí estamos bien? Pero para poder mostrar a ese hijo de hombre, o poder mostrar el oficio del Hijo del Hombre en un hijo de hombre, tenía que primero mostrarse él en columna de fuego y nube. ¿Sí me van a entender? Porque tenía que cumplirse Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y por siempre. Entonces, si nosotros miramos en el tiempo de Moisés, apareció la nube y la columna. Y luego cuando viene Jesús, ¿cuántos creen que dentro del cuerpo de Jesús estaba la columna de fuego? Dios hecho carne, que es, vamos a ir a la Biblia, 1 Timoteo. Primera Timoteo 3:16. ¿Ya lo tenemos? Primera Timoteo 3:16, mire. ¿Sí estamos? En la mía dice, estoy leyendo la del 1960, es indiscutiblemente, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí estamos bien? Dios fue manifestado, ¿de qué manera? En carne, que era el cumplimiento de Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él, o sea, hablando de Dios, Él también tenía que venir y participar de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. El gran privilegio de Jesús a nosotros fue que Él nació sin sexo y nosotros nacimos por sexo. Pero Dios se hizo carne en un cuerpo llamado Jesús. ¿Lo puede usted creer? Entonces dice, e indiscutiblemente. O sea que lo más tremendo es que la gente no puede creer que Jesús es Dios. La gente que del mismo mensaje, ¿cómo es posible? No, Jesús es uno y Dios es otro. No, entonces estaríamos hablando de dualidad. Sí, cuando otro dice, no, es que Dios es Padre, Jesús es Hijo y el Espíritu Santo una fuerza de poder. No, tampoco es así. Yo creo en 3 oficios de un Dios, pero entendiendo que Jesús es Dios. ¿Sí estamos bien? Porque la casa del Espíritu Santo era Jesús. En la cruz del Calvario como hombre murió, pero el Espíritu Santo siendo eterno no podía morir. Sí, ahí vamos despacio. ¿Qué hizo Dios? Dios se vació Él mismo en el hombre. Por eso Joel 2:28-25 dice que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne en los días postreros. Cuando hablamos de la palabra Elohim, significa autoexistente. O sea, la palabra Elohim significa autoexistente. O sea, aquel que siempre existió. ¿Qué significa Elohim? Aquel que siempre existió, o sea, autoexistente. Cuando dice aquí que Él mismo se vació, o sea, se derramó, la palabra en inglés es vació. ¿Ven?
algo salió de él que era diferente a él, lo cual en griego significa la palabra kenos. Eso es que él mismo se cambió. Él se vació él mismo, amén, en otra máscara, en otra forma. Él mismo se derramó en la gente, Cristo en usted. Dios derramándose él mismo en el ser humano, en el creyente. Derramarse era una parte de su drama el hacerlo así. Entonces, él está cumpliendo su propósito de poder él mismo recogerse a sí mismo. Luego dice el hermano de esta manera: toda la deidad corporalmente estaba en esta persona. En Jesucristo él era Dios. ¿Usted lo puede creer? Que él era Dios. Y solamente Dios, no una tercera persona, o una segunda persona, o una primera persona, no, sino la persona, Dios velado en carne humana. ¿Cuántos creen que en Logos era una persona? ¿En Logos era una persona? Era la parte, digamos, teofánica. Ahora, ¿cuántos creen que él se fue a la mansión de él a preparar moradas? ¿Qué cree que él está preparando ahí? Bueno, dejémoslo hasta ahí, pero él está preparándonos una morada. Dice que hay un cuerpo teofánico. ¿Sí o no? Habla de un cuerpo teofánico. Entonces vemos que indiscutiblemente grande es el misterio de ¿qué? De la piedad. O sea, Dios Elohim, indiscutablemente grande es el misterio. Elohim fue hecho carne. Nosotros lo palpamos, o sea, cuando Jesús vino y se hizo carne, ¿cuántos creen que podían tocar a Dios? ¿Lo podían tocar? Y pregunto ahorita, ¿cuántos creen que hoy en día se puede tocar a Dios? La pregunta es, ¿en quién? Porque hay gente que dice, ¿sabe qué? Para mí no hay ni uno. Bueno, mis respetos. Pero para mí sí hay. Que estén velados no es mi culpa. ¿Sí o no? Pero los entendidos entenderán. Entonces, esto no es para fatua. Esto es para la novia. Yo sé que uno le predica como si todos fueran de la novia. Pues ¿quién no quisiera que todos se fueran? Pero esto descansa en soberanía del Señor. Elohim fue hecho carne. Dijo el profeta, de ahora en adelante es muy difícil que alguien vea la columna, porque ahora esa columna está detrás de pieles de tejón. Suena un poco duro. Entonces dice el profeta, nosotros lo palpamos, velado en carne humana. El gran Jehová que cubría todo el espacio, tiempo y todo lugar, fue hecho hombre. Nosotros palpamos a Elohim, el principio Elohim. Elohim fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta es su manera, los papeles en el drama. Entonces él tiene que cumplir ciertos papeles del drama en este programa. La pregunta es, ¿y usted y yo qué somos? Luego dice el profeta de esta manera, nosotros somos mortales. Él lo sabe. Nosotros solo entendemos como mortales. Nosotros solo conocemos como mortales.
Nosotros solo conocemos hasta donde nuestros sentidos nos permiten saber. Y lo demás lo tenemos que creer por fe. Y lo demás lo tenemos que creer por fe. Nosotros tenemos que decir, hay un Dios. Yo no sé si usted lo puede decir. Pero ¿cuántos creen que hay un Dios? No lo ha visto. De pronto no lo ha tocado. Pero más sin embargo usted dice, no, pues por encima de todo esto, para mí hay un Dios. Ya sea que lo veamos o no, decimos, hay un Dios. ¿Lo hay o no lo hay? Pero luego dice el profeta, como Abraham. Entonces nos coloca como Abraham, siéndole el padre de la fe, y nosotros simiente de Abraham, nos coloca en el mismo paralelo. Y luego dice de esta manera, Abraham no podía ver a ese hijo. No había señales de embarazo en Sara, ni siquiera periodo de menstruación ni nada. Pero sin embargo, Dios se lo había dicho a Abraham. Toda esperanza aún, su matriz estaba muerta y la vida en él se había acabado y el torrente de vida en él se había secado y la vida en ella se había secado y sin embargo él no dudó. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? El profeta fue muy sabio. El himno bandera de la novia, solo creed, y para los que creen, todo es posible. Solo creed. Y luego dice, sería un pecado no creer. Y es que lo más tremendo es quitarnos nosotros ese velo de incredulidad, ¿sí o no? Sin embargo, Abraham no dudó. ¿Qué cree usted que le pasará a la novia? No dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dando alabanza sabiendo que Dios era poderoso para hacer que todo lo que él dijo, lo haría. Entonces, ¿qué hace la novia? No duda, se fortalece, canta, alaba al Señor, lo glorifica a Él, va de luz en luz, de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que ese hijo es manifestado aquí en la tierra. ¿O no? Ese hijo es manifestado aquí en la tierra. Cuando una mujer queda embarazada, tiene que algo haber sido depositado dentro del vientre de ella para que con ese óvulo fecundara. Si es un niño el que viene allí, alguien podría decir, ese niño es abuelo. Bueno, suena raro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquí, ¿cuántos fueron espermatozoides? ¿Y ahora cuántos son abuelos? Bueno, esto suena raro, ¿sí o no? Pero no podemos decirle a un joven de 15, 17 años de que se atreva a decir que él es abuelo, pero potencialmente sí es abuelo. ¿O no? ¿Cuántas abuelitas hay aquí? ¿Y cuántas fueron un esperma unido con el óvulo? ¿Sí o no? ¿Y se fecundaron? Y nació ya grandota, ya poniendo problemas. ¿Cierto que no? Pero ha tenido un proceso. Amén. Ha sido hija, ¿sí o no? Luego entró a ser hermana en la familia. Y de pronto un día, esposa.
y ahora de esposa, madre. ¿Sí o no? Pero en cada paso que dio, tiene que haber un cambio de forma. Pero es la misma. No cambia, bueno, de pronto cambia un poco el físico. Porque uno mira la foto de uno de 15, cuando tenía 15 años o 12, y dice, sí hay un cambio. Pero es el mismo. ¿Sí o no? Entonces, ese es Dios. Dios se vino de esa manera. Y ha actuado él mismo, actor en el mismo drama, para poder sacarnos de la esclavitud y llevarnos hacia la eternidad. Es el mismo. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Dice el profeta, hablando de Elohim y Abraham. Ahí está la manera en que nosotros tenemos que creer esa palabra hoy, en la forma que Abraham la creyó. ¿Quién es esta gran persona que no se ve? ¿Quién es este que Abraham vio en visiones? Y por fin, no obstante, él fue manifestado en carne antes de que el hijo, o sea, Isaac, naciera. ¿Sí o no? Dios mismo vino a Abraham en la forma de un hombre en el tiempo del fin y se manifestó. Una vez él vio una pequeña luz, hablando de Abraham. Él lo vio en visiones. Él oyó su voz, muchas revelaciones, pero antes del hijo prometido, él lo vio en la forma de un hombre. Ahora, ¿cuántos pueden ver a Dios en el oficio del Espíritu Santo hoy en un hombre? A ver, vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuántos pueden ver a Dios en el oficio del Espíritu Santo hoy en un hombre? Hemos visto su luz. ¿Sí? Usted dice, ¿usted la ha visto? Yo sí la he visto. Y solamente cuando llego y la miro y miro así, digo, ahí estoy viendo la luz. ¿O no? Pero yo tengo que saber qué es eso que está ahí posando encima de la cabeza del séptimo ángel. A ver, pongámonos en pie porque es que hay unos que tratan de bajarme la unción un poquito y no quiero. A ver, pueden sentarse nuevamente. ¿Le damos su gloria al Señor? Cierto que se pone como un silencio sepulcral que puede uno coger un esfero o una cosa de estas y ¡pac! La escucha caer. ¿Cuántos aquí creen que tienen Zoe dentro de ustedes? Bueno, no sé si me hice entender qué quiere decir Zoe. Qué bueno que usted pueda decir, yo tengo soplo de vida, la propia vida de Dios, obrando a través de mi vida. Entonces debemos de estar como una esponja o como una espuma, que la metemos en el agua y absorbe la predicación. Dice el profeta, ¿quién es esta persona que no se ve? ¿Quién es este que Abraham vio en visiones? Por fin, no obstante, él fue manifestado en carne antes que el hijo viniera, hablando de Isaac. Dios mismo vino a Abraham en la forma de un hombre, en el tiempo del fin, se manifestó. Una vez él lo vio en una pequeña luz, él lo vio en visiones, él oyó su voz, muchas revelaciones, pero antes del hijo prometido, él lo vio en la forma de un hombre y habló con él y lo alimentó con carne y bebida. Dios mismo, velado en carne humana, comió carne de res. ¿O no?
Pero los adventistas dicen que no hemos de comer carne. Pero que, bueno, eso no tiene nada que ver con... Pero sí entendemos nosotros que realmente el Señor nos enseña a nosotros de otra manera totalmente diferente. Dice el profeta, esta es la parte de su manera y esta es la manera en que Él mismo se manifiesta a nosotros. ¿De qué manera? Pues igual que se le mostró a Abraham, se nos muestra a nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos han visto al Espíritu Santo en este tiempo manifestado en carne, en un hombre? Entonces el cumplimiento de San Juan 16:13 o 14:26 o San Juan 13:20, son más de 80 escrituras. ¿Estoy en serio, hermano? Sí. Nomás cuando yo leo, nomás vamos a leer una escritura aquí, la que me llegó a la mente, Isaías 43. Me llegó esa escritura a la mente, pues vamos a leerla. Ya para terminarles, esto es muy hermoso. Antes de leerla dice el Espíritu Santo de esta manera. Él está en la manera que Él mismo se manifiesta a nosotros. Él manifiesta la palabra eterna, Dios Jehová hecho carne, lo cual lo cita el hermano San Juan 1:1, no lo van a buscar, yo se lo voy a decir. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Entonces dice, en el principio era el verbo era con Dios, en el principio era Elohim y Elohim se hizo palabra y la palabra Elohim, ahora la palabra fue hecha Elohim, o sea que volvió a Logos. Parece que como que fue una contradicción, ¿sí o no? Pero mirando nosotros Isaías capítulo 43, cuando usted entiende el ministerio de William Branham, usted puede decir que usted cumple el verso 10. El verso 10 dice, vosotros sois mis testigos. A ver, ¿cuántos son testigos en esta mañana de que el Espíritu Santo se ha dado a conocer a usted? Entonces dice, vosotros sois mis testigos. ¿Quién dice? No el seminario, no el instituto bíblico, Dios mismo. Y mi siervo que yo escogí. ¿Sí dice así? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces, Él envió su siervo, el que Él escogió. Nosotros lo vemos por la Biblia. Ahora creemos que Él es el ungido de Dios y que Él es el cumplimiento de una tercera dispensación. Dios mismo obrando en morfe. Dios mismo obrando en carne. ¿Sí estamos bien? Y en el verso 5 dice, no temas, yo soy contigo. Luego lo más hermoso de la profecía, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Ah, más bonito, ¿sí o no? ¿De dónde nos va a recoger el Señor? ¿Sí o no? ¿Esa es la profecía? Entonces Él nos va a recoger de un lugar. Luego dice el verso 6, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. ¿Se acuerda que el profeta dijo, Satán, suéltalos? ¿Sí lo han leído? A ver. William Branham dijo, Satán, suéltalos. En el nombre de Jesucristo, suéltalos. Porque de todas maneras tendrán que venir. ¿Quién lo habló? El Espíritu Santo. A través de un velo de carne llamado William Branham, para luego desarrollar el tercer jalón. Y nosotros podemos comprender qué es voz de arcángel. Porque ahorita estamos aquí preparando las maletas en voz de aclamación, pero tenemos que mirar la lluvia tardía,
porque la lluvia temprana ya vino. Bueno, dirá, ¿y este hermano qué es lo que dice? No, es el mensaje. La lluvia temprana ya vino. Esperamos la lluvia tardía. La pregunta es, ¿qué trae la lluvia tardía? Ay, qué bonito cuando uno dice, no, es que yo espero a mi papá. ¿En serio? Sí, es que Dios le dio una autoridad para atar la serpiente bamba. Nada, estos que están hablando no hablan de Biblia, hablan de serpientes, que no sé qué, que la serpiente bamba, que no sé qué, que... No, hermanos, si entendiéramos. Bueno, dice aquí, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Lo hace el Señor o no lo hace el Señor? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los formé y los hice. No, hermanos. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué temor? ¿Por qué? Perdonen lo que voy a decir, no lo tomen a mal, porque yo ya estoy cansado de tanto hablarlo. Pero ¿por qué están tan estancados muchos? Mi pregunta es, ¿por qué se estancaron? ¿Por qué están frenados? ¿Por qué? Es que todavía no han visto dónde está el bálsamo de Galaad. ¿Cuánto le damos un gloria al Señor? Y aquí lo voy a terminar. El pensamiento suyo, el pensamiento suyo es un atributo. A ver, el pensamiento suyo es un atributo. Dios en el principio, el eterno, Él ni siquiera era Dios. Dice, bueno, esto tumba todo. No. Dios en el principio, el eterno, ni siquiera era Dios. Porque Dios significa objeto de adoración. Él era Elohim, el eterno. Pero en él, en Elohim, habían pensamientos. Él quería que llegaran a materializarse esos pensamientos. Ahora, yo estar aquí parado en este púlpito, yo fui un pensamiento del Señor, que Él me vio desde antes de la fundación del mundo, que un día vendría a predicar este glorioso mensaje para sostener viva la voz del séptimo ángel. Entonces yo tengo que mirar hacia atrás y decir, no soy lo que dice la gente que soy, es lo que yo sé que soy. ¿Sí o no? No es lo que la gente diga quién soy yo, es lo que yo sé por revelación quién soy yo. No es lo que la gente diga de usted lo que es lo que usted esté seguro de lo que usted es. Entonces, cuando eso ya es revelado al corazón de la persona, hermano, voten lo que quieran y digan lo que quieran, pero yo a mi Señor le sirvo no por vista, sino por revelación, adorando al Señor en espíritu y en verdad, y le sirvo por amor a Él. ¿Para qué se congrega usted? ¿Para que los diáconos o el copastor o el pastor no le llamen la atención? ¿O se congrega porque ama a Dios? ¿Cierto que hay diferencia al que se congrega pensando en que le van a llamar la atención, al que viene y se congrega porque sabe que viene a adorar al Señor? Eso es diferente. ¿Qué hizo él? Él entonces habló una palabra, la palabra se materializó, y ese es el cuadro completo desde Génesis hasta Apocalipsis. Más bonito todavía. Ese es el cuadro completo desde ¿dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Qué bonito. Nada marcha mal. O sea, nada marcha mal. En el milenio, allí va a estar Elohim
sentado en el trono, rodeado con todos sus súbditos que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde va a estar Elohim? En el milenio. ¿Con quién? ¿Con quién? Bueno, Él predestinó a alguien. Pero qué bonito cuando usted dice: por fe contemplo redención, la fuente carmesí, Jesús capaz es de salvar, su vida dio por mí, pero ya por revelación. La fuente sin igual hallé, de vida y luz, el manantial me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. ¿Sí o no? Entonces lo va limpiando, y lo va limpiando, y lo va limpiando, y lo va limpiando, hasta ser un hijo de Dios manifestado y colocado dentro del reino de Dios, colocado dentro del cuerpo místico del Señor Jesucristo, sabiendo su lugar. A ver, pongamos de pie, cantamos: por fe contemplo redención. Y luego, después del himno, hacemos la oración. ¿Cuántos contentos? ¿Cuántos confundidos? ¿Cuántos agradecidos? Entonces, que Dios nos ayude a poder avanzar con entendimiento, con revelación. Voy a decir algo. ¿Podría usted decirlo, lo que voy a decir? Señor, cuando vengas a levantar a tu novia, no quiero que me encuentres como un cobarde. Solamente eso nomás. Señor, cuando tú vengas a levantar a tu novia, no quiero que tú me encuentres a mí como un cobarde. Ahí quedan enterrados afectos, sentimientos, todo. Tenemos que enterrar sentimientos y afectos. Parémonos por el mensaje. Parémonos por la palabra. Así corte entrando y corte saliendo, pero parémonos. Pero que Dios nos libre. Yo en este momento, en el ministerio, yo ya soy abuelo. En serio, yo ya en el ministerio yo ya soy abuelo. Usted dice: hermano, ¿de qué está hablando? No, hermanos. Pero yo le digo: Señor, no permita que termine abuelo alcahuete. Y para eso se necesita dejar a un lado sentimientos, afectos y hasta amistades. Nuevamente le decimos: Señor, no permitas que cuando tú vengas me encuentres como un cobarde. Por fe contemplo redención. Por fe contemplo redención, la fuente carmesí, Jesús capaz de salvar, su vida dio por mí. La fuente sin igual hallé, de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego. A ver, dígale: las dudas ya se van, el hombre viejo
muerto está, en Cristo vivo ya. La fuente sin igual hallé de vida.